Y esta mañana vamos a tocar un tema muy importante, que está en la palestra ya y la propia situación de la inflación va a traer el tema de la problemática social, de los programas sociales a favor de las grandes mayorías más desposeídas que necesitan el auxilio gubernamental en situaciones como esta, es decir, mejorar el servicio social en situaciones como esta. Pero también hemos visto últimamente cómo grandes esfuerzos que se han hecho anteriormente para ir mejorando la sociedad nuestra en diferentes aspectos, sobre todo en esa fundamental que es la agropecuaria, como fueron las denominadas visitas sorpresa, que tuvieron mucho impacto. Muchos de esos programas de la visita sorpresa lucen abandonados y sin protección. La prensa se ha estado refiriendo al tema de las chocolateras de Puerto Plata, la producción de conejos, entre otros, con dificultades, cuando son núcleos de producción importantísimos que están en la cadena de producción de la economía nacional y además dan empleo y mejoran el lugar, la región y el lugar donde están establecidos. Bueno, pero para hablar de todo esto está con nosotros Fran Elías Olivares. Él fue director ejecutivo de la Vicepresidencia de la República del gobierno anterior, de Danilo Medina, y tuvo mucho que ver con las políticas sociales. Entonces, él tiene una serie de planteamientos, de argumentos y observaciones con respecto a qué hay que hacer ahora, con respecto a lo que se hizo antes, que hay que ajustar, que hay que ver para ir en auxilio, continuar el auxilio a grandes mayorías nacionales que viven bajo la protección social. Así que una cordial bienvenida. Gracias por recibirme, a la audiencia que conecta con nosotros. Ciertamente venimos a hablar de lo que podríamos resumir como la distribución del bienestar. Así es decir, no podemos solamente aspirar a tener desarrollo económico, sino que ese desarrollo económico pueda llegar a las grandes mayorías. Bueno, cuando el crecimiento y el desarrollo económico no llega, entonces no aterriza o baja para resolver los problemas sociales, entonces no tiene mucho sentido. No, y genera situaciones que crean situaciones de falta de cohesión social, que luego pueden generar en grandes crisis sociales, situaciones en los sectores populares. Que se ha visto en otros países. Y aquí mismo, en algún momento lo hemos vivido en nuestra historia. Entonces, esa es la importancia de las políticas públicas y sobre todo de las políticas sociales, que lo que buscan es que, bueno, logramos desarrollo económico, tenemos crecimiento todos los años, que es algo innegable que necesitamos como país, pero tenemos que buscar la manera de que llegue de la mejor manera posible a las grandes mayorías. Entonces, hablábamos antes de comenzar el programa de cómo en el gobierno anterior estaban los programas sociales y se habían mejorado en los montos. Sí, es así. Pero que con la inflación, y aunque el gobierno actual revisó esa parte, o sea, las situaciones tiene que volverse a revisar porque la inflación se lo ha comido, vamos a decir así. Claro, nosotros antes de la pandemia teníamos el programa de protección social con unos montos ajustados a la realidad del momento, es decir, era un apoyo que cuando se concibió Comer Primero rondaba un promedio de $20, el equivalente de $20, que cuando inició eran 600 y tantos pesos, luego se aumentó a 825 pesos por familia por mes. Además de los demás programas como el incentivo a la asistencia escolar, el bono para los estudiantes de secundaria, el bono gas, el bono luz, etcétera, etcétera. Todo eso llevaba un promedio por familia de más o menos 1.600 pesos, 1.800 pesos, dependiendo de los programas a los que aplicara. El gobierno actual prometió duplicar entonces ese monto, pero no tomó en cuenta que gran parte de eso fue en el 2013 que llegamos a ese monto. Con la inflación acumulada y la inflación extraordinaria que trajo el COVID, entonces el monto que se ha duplicado ahora, que se ha llevado a 1.650 pesos, bueno, pues la gente no lo ha percibido de la mejor manera. Es natural porque la inflación se lo come. Acude a los colmados, acude a los centros donde acuden a comprar y ven que están comprando a veces lo mismo o menos, a pesar de estar recibiendo el doble del dinero. Pero es por eso, porque la inflación se ha tragado ese aumento. Y también el hecho de que estamos todavía en una situación de recuperación económica y sobre todo de recuperación de empleos formales, que va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo por el contexto internacional, pero también porque la respuesta nacional debe ser más contundente para mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo los de escasos recursos. Usted plantea entonces que eso tiene que ser sometido cuando haya la oportunidad a una nueva revisión. Claro, ojalá pudiera hacerse.
en términos presupuestarios. Nosotros cuando hicimos Quédate en Casa, que fue la respuesta a la emergencia del COVID, llevamos el monto a 5.000 y a 7.000, dependiendo de las situaciones de la familia, si tenían personas con discapacidad o adultos mayores. Y nosotros criticamos cuando eso se eliminó, que se movió a los 1.650 pesos, criticamos que no se le dejara el monto de 5.000 pesos a las familias donde había mayor situación de vulnerabilidad, por ejemplo, donde había personas adultos mayores, donde había personas con alguna comorbilidad que pudiera afectarle en términos de su impacto, de su exposición al COVID, o donde tenían personas con discapacidad, con situación de VIH, con tuberculosis, que todo eso está en la base de datos de los programas sociales. Sí. Uno de los programas sociales interesantes, y en eso tuvo mucho que ver la vicepresidenta entonces, la doctora Margarita Cedeño, porque lo venía haciendo y estaba muy involucrada cuando era primera dama, fue Progresando con Solidaridad. Así es. Porque la ventaja de ese programa era el seguimiento que se le daba a las familias que se incorporaban al programa. Es decir, se incorporaba una familia, se determinaba en base al tema de la pobreza y al CIUBEN, en fin. Entonces, cuando una familia de estas se asumía, entonces estaba el que había que irse a hacer el Papa Nicolau, el tema de la salud de la madre, enviar los niños a la escuela, pero había supervisoras que le daban seguimiento si el niño estaba estudiando o no y cómo iba en la escuela. O sea, le daban entonces a la mamá, ¿qué tú quieres hacer? Te podemos dar un curso de tal cosa para que tengas un pequeño negocito, te podemos abrir financiamiento, buscar la manera. O sea, le daban un seguimiento. Y eso, ¿cuál es la situación de ese programa hoy? Margarita Cedeño implementó exitosamente lo que es el acompañamiento socioeducativo. Exacto. En términos llanos, no solo darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Eso, exacto. Eso fue muy importante. Claro, porque estas familias reciben este monto del Estado, pero a cambio, cuando estaban progresando con solidaridad, tenían que cumplir muchos requisitos y compromisos, como era lo que usted mencionaba, llevar al niño a la escuela, hacer cursos tecnológicos, documentarse. Muchas familias que no habían llevado a sus niños a declararlos, las oficialías tenían que hacerlo, porque eso le da apertura a un Estado de Derecho. Y bueno, todo ese acompañamiento lo hacían un conjunto de enlaces a nivel nacional, que eran casi 15.000 enlaces, cada uno con 50 familias a su cargo, y ahora mismo los reportes que tenemos es que no se ha continuado efectivamente ese acompañamiento, y lo hemos reflejado incluso en que mucha gente de estos sectores populares ya no recibe información a tiempo sobre situaciones como la influenza, sobre situaciones de salud como el tema de la vacunación, también oportunidades económicas de acceso a microcréditos, porque no solamente que hagan el curso, hacían los cursos, porque estaba la plataforma sí, porque hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento. Pero luego, mira, ya hiciste este curso de reportería, vamos a ayudarte a conseguir un micropréstamo para que haga tu... Ese seguimiento es fundamental para trabajar con la gente humilde. Claro, y además para que tengan mejores oportunidades. Sí. Fíjate lo que está pasando en La Barquita, con el tema del cobro, porque se establecieron 1.000 pesos. 1.000 pesos como cuota de mantenimiento, digamos. De mantenimiento. Del proyecto. Bueno, es posible que eso se pueda hacer revisado, en fin, porque la gente dice que no tiene trabajo, en fin, pero al no darle como un seguimiento, estar involucrado con la propia comunidad para buscar las soluciones, lo que hay es una presión. Te envío una nota de advertencia de que te voy a cobrar o te voy a echar o te voy a sacar. Entonces la gente está... Claro, es que las políticas públicas modernas tienen que tomar en cuenta lo que le pasa a la persona. Claro. Bueno, si esta persona está desempleada, tenemos que habilitarle un tiempo de gracia. Exactamente. Pero tiene que demostrar que está activamente buscando. No es que no pague, porque la gente hay que acostumbrarla a pagar. Pero si no puede, pero por un tiempo vamos a poner 500 pesos hasta que la inflación se caiga. Claro, tomar en consideración distintos aspectos, porque es preferible que paguen algo a que no paguen nada. Exactamente. O a que acumulen una deuda que sabemos que ya... Una persona que acumula una deuda de 60.000, 45.000 pesos. Como ha habido casos ahora. Claro, no la va a poder pagar. No la va a poder pagar. Y es peor para si el no proyecto. tiene trabajo, peor aún. Para un proyecto que se desarrolló de manera integral, porque tienen ahí en la Nueva Barquita todo lo necesario. Y con un alto sentido social, porque son gente pobre que no tenían trabajo, los que fueron trasladadas Con ahí. el involucramiento de las iglesias, con el involucramiento de la comunidad. Es decir, creo que no hay excusa para que no fuera un proyecto exitoso. Así es. Sino que quizás han abandonado algunas políticas que antes se utilizaban, el seguimiento también de las instituciones públicas, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, donde a mí más me está llamando la atención, y eso es muy triste, ¿no? Y muy lamentable para el propio país, es en el caso de las visitas sorpresa, que es un plan social, pero de desarrollo también para el sector agropecuario. Es así. O sea, ese plan unificaba a los productores en cooperativas.
el gobierno le daba financiamiento, le construía instalaciones sociales o de la misma productiva. Entonces vemos ahora en la prensa que las producciones de conejo se ha caído, que la de la chocolatera tiene problemas. O sea, varios proyectos de eso. El señor director tiene incluso unas fotos ahí de esos proyectos. Eso impactó casi todas las áreas. Si comienza a colocarlos, podemos ir diciendo, por ejemplo, eso ahí, ahora no lo voy yo desde aquí, eso es tomate. Eso es de pescado. Ah, eso es de Boca Chica, de pesca. de pescadores de Boca Chica, ahí, para que se le dieron botes, en fin, no sé cómo está. Pero tú puedes comenzar a hablar porque van a poner fotografías de los diferentes proyectos ahí. Bueno, lo que estamos, primero, la visita sorpresa era una forma de pagar una deuda con el campo dominicano, con el sector rural. La llamada deuda acumulada. Claro, muchas políticas públicas se concentraban en los centros urbanos y en cierto sentido las zonas rurales se sentían abandonadas. Entonces el presidente de la República acude allá sin parafernalia, sin ningún tipo de limitantes, a reunirse con las personas de la comunidad y preguntarle, bueno, ¿cómo podemos generar productividad aquí? Salieron grandes proyectos de esa visita sorpresa, muy productivos y sobre todo que podían insertarse en mercados nacionales e internacionales. Hay proyectos que de ahí pasaron a exportar. Sí, sí. Pasaron a exportar. Entonces, ¿qué pasa? Eso funcionó porque había una articulación de un conjunto de instituciones públicas que intervenían correctamente bajo la supervisión y el seguimiento de una institución pública que le decía, mire, el presidente se comprometió a hacer este tipo de intervenciones, para que este proyecto sea exitoso hay que hacerlas. Entonces creo que eso se ha abandonado. Esa supervisión permanente, eso es fundamental aquí. Y creo que eso ya se dejó a un lado porque el gobierno actual no creyó en la visita sorpresa. No solamente no creyó en la visita sorpresa, sino que la criticó y dijo creo que iba a revisarlo porque eso no fue tal y cual, como las críticas que se han hecho casi a todo. Se criticó la visita sorpresa, pero ni fu ni fa. Bueno, han tenido la oportunidad de sustituirlo por algo igual o mejor. Exacto. Que es lo que pasa en muchas políticas públicas. Exactamente. El gobierno actual tiene todo el derecho de cambiar lo que entienda. Vamos a quitar esto, revisar aquello, cambiar lo otro, pero vamos a continuar por ahí. Pero el país necesita políticas públicas de igual magnitud o mejor. Ojalá fueran mejor porque queremos que el país avance. Claro. Pero en este caso, muchas de estas organizaciones lo que han criticado es que todavía necesitan la ayuda del Estado, incluso por el mismo tema de la pandemia, y no han tenido a dónde acudir, no han recibido el apoyo o nadie les ha escuchado. Porque cuando hablamos de instituciones como el Banco Agrícola, como el FEDA, que anunció hace poco una que le quitó un camión a los conejos. Claro, o sea, tenemos que, lo que estaba bien, vamos a continuarlo y hagan cosas iguales o mejores. Exactamente. Entonces eso pienso que debe revisarse porque es parte de la continuidad del Estado, es parte de que el Estado ya hizo grandes inversiones, entonces vamos a mantenerla, vamos a cuidarla y mantener una política social que la gente se sienta parte del progreso del país. Creo que esa es la visión, era la visión del presidente Medina, es la visión de Margarita Cedeño, de que vamos a incluir a la gente en el desarrollo del país. ¿No? Y un elemento quizás que no se destaca mucho es que ese caso de las visitas sorpresa no tomaba en cuenta condición política. Posiblemente muchos PRMistas están ahí metidos en esos proyectos. Seguro, y en las demás políticas de protección social también. Cuando el día que quieran analizar la base de datos de personas que recibían la tarjeta, encontrarán que era una representación variopinta de toda la índole política del país. Como tiene que ser. Claro, porque a nadie se le preguntaba de qué partido usted es o quién lo recomendó. En el caso de la visita sorpresa, de hecho, había un deseo de muchos miembros del partido de participar más activamente y el mismo presidente decía, no, esto es apolítico y apartidario, esto es una intervención del Estado a favor de las cooperativas y de la zona rural, no importa de la índole que sean. Y sé que hay muchos miembros del PRM que hoy lamentan que no se han continuado estas políticas de visita sorpresa y por igual el acompañamiento socioeducativo de Progresando con Solidaridad. Si tú hablabas de la importancia de las políticas sociales, y eso adquiere ahora mismo una mayor dimensión, porque el propio impacto social, en lo social y en lo económico del COVID amplía la brecha de la desigualdad. Ya organismos internacionales están haciendo estudios y los han publicado de la brecha de la desigualdad que se ha anchado, ha ampliado. Y esto trae secuelas de todo tipo. Entonces, con más razón, están llamando a que
las políticas del Estado se amplíen en materia social. Hago este comentario para motivarte. Claro, porque es que en momentos de crisis, los que tienen más facilidades o mejores condiciones salen mejor de la crisis. Pongamos el ejemplo de la educación. El que de un momento a otro tenía a sus hijos en la casa para educarlos, el que tenía acceso a un mejor internet, el que tenía acceso a la virtualidad, bueno, pues tuvo mejores condiciones para darle una mejor educación a sus hijos. Entonces el Estado tenía que rápidamente intervenir y dotar de equipos y, bueno, se hizo lo de hacerlo por televisión y demás para poder equilibrar eso. Porque es que es evidente, el que tiene más condiciones, el que tiene mejores recursos, tiene más posibilidades de superar la crisis con más facilidad. Y eso crea una brecha en todos los sectores sociales, porque ahora mismo vemos el crecimiento económico, el mundo presenta buenos números de crecimiento económico, la región, nuestro país, pero no podemos permitir que ese crecimiento económico solamente se quede arriba. Tenemos que distribuirlo y ahí entra el rol del Estado a través de políticas públicas, no a través de populismo, no a través de medidas que sean cuestionables, sino de políticas públicas que sean estudiadas, que sean concebidas en base a diagnósticos, que tengan sus evaluaciones constantes para ver si funcionan o no. Sí, a propósito de evaluaciones constantes y eso, esas políticas de desarrollo social implementadas por el anterior gobierno, ¿tienen estadísticas? ¿Están medidos los impactos? De hecho, Margarita Cedeño promovió la primera evaluación de impacto de un programa social, creo que incluso en la región, que fue una que hizo la Universidad de Berkeley, del programa Progresando con Solidaridad. Una evaluación en la que durante varios años se observaron personas que participaban del programa y que no participaban del programa para ver qué impacto tenía en sus vidas la transferencia monetaria condicionada. Y lo que se descubrió, para mí lo más importante el hallazgo de ese estudio, es la importancia del acompañamiento que usted dice que ya no está. ¿Por qué? Porque la gente se siente empoderada y siente también que el Estado le escucha, que el Estado le hace parte del desarrollo, le hace protagonista de un programa. Y yo creo que eso comparten la visita sorpresa y Progresando con Solidaridad. En ambos, los protagonistas eran personas olvidadas de la sociedad. En la visita sorpresa, el protagonista era el hombre y la mujer rural. En los programas sociales de Margarita Cedeño, Progresando con Solidaridad, los protagonistas eran los más pobres, las personas de menos recursos. Muchas mujeres solteras. Muchas mujeres solteras que eran ignoradas por las políticas públicas. Y yo creo que eso le elevaba mucho la autoestima y generaba a su vez empoderamiento. Muchas de esas mujeres dirigen sus hogares. Sí. Y tienen hijos, son madres solteras y se encargan de que sus hijos vayan adelante, echen adelante en base a estas políticas públicas. Entonces pienso que esas evaluaciones no se deben abandonar, es muy importante mantenerlas porque fortalecen las políticas públicas. Sí, yo me recuerdo, y lo preguntaba por eso, porque hubo aquí un intento, un esfuerzo del presidente Balaguer, inicialmente a principios de su gobierno, cuando Fernando Álvarez Bogar era, creo que, ministro de Agricultura. Creo que, si la mente no me falla. Entonces, se implementó un programa de asistencia al campesino le llamaban como agentes rurales, eso tenía un nombre. Eran agrónomos y expertos que acompañaban. Le hacían un acompañamiento al campesino para los programas que estaban, por ejemplo, gallinas ponedoras para que se reprodujeran y pudieran tener sus huevos y sus cosas. Chivos, como creo que ahora oigo que van a fomentar los chivos. Vacas preñadas, no sé cuánto, en fin, programas como esos, ¿no? Entonces, iba el agrónomo, le daba un seguimiento. El conocimiento técnico se lo transmitía. El conocimiento técnico, cómo es la cosa, en fin. Y eso funcionó, lamentablemente, como pasan las cosas aquí, se dejó ese programa, pero era aquella unidad productiva campesina, que era un modelo de antes, en que el campesino tenía el huevo, tenía el guineo, tenía su comida garantizada su comida. Era de sostenibilidad propia y también para venta. Exacto. Ahora le llaman huertos familiares. Huertos familiares. Sí. Porque la idea del CONUCO y la unidad así familiar productiva campesina comenzó a boicotearse, no a boicotearse, sino a entender que no era una unidad para el desarrollo. Pero yo estoy seguro que de ese acompañamiento, seguro salieron grandes ideas que luego se convirtieron en grandes negocios productivos. Ese acompañamiento que realizan los técnicos es sumamente importante porque se transfiere el conocimiento. Y a veces hay personas que por intuición inician una producción o un negocio en algún sitio
y necesitan ese acompañamiento técnico para dimensionarlo más, para que sea aún mayor. Y por eso es importante ese tipo de políticas públicas. Así es. Bueno, estamos en la fase ya final del programa. Quería que tú, ¿qué recomendaciones tú harías a las actuales autoridades con respecto a las políticas de desarrollo social, vista la brecha de la desigualdad, el problema de la inflación, o sea, los desafíos que tenemos por delante, pero esa área tan vulnerable que está esperando y que ahora se siente más abandonada, más desposeída, con más angustia, porque la inflación angustia, como tú decías ahorita, Sí. aunque se han aumentado los montos de los programas para asistencia social, como Comer Primero y eso, la gente no lo percibe porque la inflación se ha tragado eso. Claro, claro. El gobierno tiene que priorizar estos programas. Priorizarlos y llevarlos a que evolucionen, porque también la sociedad dominicana va evolucionando, se va moviendo, va mejorando, ha mejorado en los últimos años. Bueno, pues entonces también tenemos que crear nuevos programas para nuevas realidades. Por ejemplo, el tema de educación financiera. Hay que llevar educación financiera a esos sectores. El tema también de productividad, generar negocios propios, MIPYMES y demás, fortalecer esa parte. El emprendimiento desde la tecnología también, la economía digital. O sea, crear esos nuevos programas, pero a la vez priorizar estos que ya existen para que de verdad tengan el impacto necesario y eviten que esa inflación lleve a las personas a una mayor pobreza. Porque eso es el riesgo que tenemos. Que una persona que durante los últimos 5 o 10 años ha mejorado su vida un poco, entre la pandemia y la poca asistencia estatal, bueno, pues vuelva a donde estaba 5 o 10 años antes. Que un principio fundamental de los programas sociales es la sostenibilidad. Claro, claro. Porque como tú señalas, sacas a una persona de la pobreza, comienza a trabajarla, pero viene una crisis financiera, viene una pandemia, y lo vuelve y lo baja a la pobreza. Ahí están los números. Desde el COVID hacia acá, la pobreza ha aumentado 3%. Pero vayamos... Esos son personas, ¿eh? Sí, son personas. Pero vayamos a la crisis financiera del 2003. Claro, que llevó de un 20 y tanto a un 40 y tanto. Aumentó la pobreza. En apenas 6 meses, 8 meses. En el 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio y publicó, yo tengo ese libro, y habló de cómo 1.400.000 personas pasaron a la pobreza de nuevo por la crisis financiera del 2003, claro, entonces y el impacto de la economía. La protección social funciona como una red. Sí. Una red donde la gente, si caí porque la situación económica está difícil, porque perdí mi empleo, porque tuve una muerte en la familia, bueno, pues tiene alguien que te proteja en ese momento de dificultad hasta que tú puedas volver cuando las situaciones económicas mejoren. Exacto. Entonces, esa es la lógica que debe primar en las políticas sociales. Sí. Ayudemos a la gente en este momento de dificultad hasta que la situación mejore y puedan obtener un mejor empleo, capacitarse mejor, emprender un negocio. Es decir, esa es la lógica de las políticas sociales. Una especie de llevarlo de la mano. Claro, acompañarles. Acompañarlo, que es la palabra. Es así. Pues perfecto. Elías Olivares, gracias por venir al programa. Qué interesante hacer un recuento de estas cosas y disquisiciones en torno al tema de las políticas sociales, que hay que tomarlo muy en cuenta. Sobre todo en estos momentos, las políticas sociales deben ser un eje fundamental de cualquier gobierno, sobre todo en América Latina. Es así, porque hay muchas brechas sociales que seguimos teniendo, entonces no podemos dejar que se ensanchen. Así es. Tenemos que evitar que se ensanchen a toda costa. Bueno, pues Elías Olivares fue director ejecutivo de la Vicepresidencia de la República del gobierno anterior, estuvo muy involucrado con todo esto que hemos estado hablando de las políticas sociales, y lo invitamos precisamente para que hablara, porque, como dije yo al principio, vemos como algunos de los programas sociales lucen un tanto abandonados, según la prensa ha estado indicando, y en estos momentos lo que deben ser es fortalecidos. De manera que yo espero que sus comentarios, su visión sobre el tema pueda contribuir a que este aspecto lo pongamos en palestra, en la palestra, lo analicemos, lo discutamos y pueda generar entonces respuestas que son las que hacen falta en estos momentos. Gracias a todos, hasta mañana, si Dios quiere.